saludamos a la gente del live stream. Imagino que estamos en el aire ya, no sé, Megan, ¿estamos en el aire? Vamos a darles un aplauso a nuestros hermanos en Las Rozas, que están conectados con nosotros y nosotros con ellos. Así que genial, qué buena es la tecnología y qué quebraderos de cabeza nos dan. Muchas gracias al equipo técnico que se dejan siempre las pestañas. Aquí preparando todo esto. Muchas gracias por ello. Quiero dar la bienvenida también a los que venís por primera vez. Quizá os ha invitado alguien, os ha invitado un amigo, un pariente, un familiar. Veo por allí unos papás que creo que vienen de Inglaterra. Les saludamos. Muy bienvenidos. Welcome to our church. Qué bien, ¿eh? ¿Has visto cómo hablo inglés, eh? ¿Te das cuenta? Muy bien. Cuando estaba hablando y compartiendo, Vanessa, acerca de esa Plaza de España iluminada con el árbol de Navidad, por cierto que yo ayer pasé también por aquí y me encantó también, no sé si lo has visto, pero merece mucho la pena dar un paseo por la zona en Navidad con ese árbol maravilloso que han plantado ahí iluminado y los puestecitos, muy navideño. Y la verdad es que cuando ella estaba hablando, estaba reflexionando que he llegado a la conclusión, en cuestión de segundos, de que tú y yo somos luces de Navidad. ¿Te gusta la metáfora? Te la voy a explicar un poco. Creo que en la Navidad obviamente celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estarás de acuerdo conmigo que tiene pleno sentido celebrarlo cuando le conoces personalmente y has experimentado y has recibido la salvación por fe. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo que dice eso en alguna parte de la Escritura? Y también dice la Escritura que una luz se pone en un lugar alto, ¿verdad? Para que ilumine y no se pone en un almuz, que un almuz es como una especie de cajón para tenerla escondido, sino que ilumina y se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están alrededor. Yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando en ese sentido. Qué buena oportunidad, cualquier día del año, efectivamente, pero en este tiempo especialmente que nuestra luz pueda ser vista. Porque de lo que vamos a estar hablando en esta mañana es que en ocasiones nosotros, siendo esas luces que traen esperanza al mundo, quizá podemos apagarnos o podemos perder ese brillo. No sé si has visto cuando una bombilla empieza ya a dar señales de que está a punto de morir, ya cada vez menos porque cada vez duran más las bombillas. No era como antes que te dejabas medio sueldo comprando bombillas porque explotaban o se fundían, ¿no? Pero ahora ya existen estas lámparas de larga duración. Pero a veces empiezan como a apagarse, como a dar señales de que están muriendo. Y nosotros podemos ser un poco iguales en ocasiones, ¿verdad? Puede que perdamos la luz y quizá a veces puede ser por motivos relacionados con la timidez, con el temor o con X circunstancias que podamos estar viviendo. Y de eso justamente es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Ven conmigo a la Escritura, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y esa va a ser nuestra plataforma de lanzamiento esta mañana, ¿vale? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, creo que se está proyectando en el live stream, y no sé si aquí también. Es en la nueva versión internacional en lengua castellana, y dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Inclina tu rostro, vamos a orar un momento. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, a pesar de las dificultades que hemos tenido para arrancar esta mañana. Tú siempre estás presente, Señor, y siempre nos bendices. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra despierte nuestro corazón y que no vuelva a ti vacía, Señor, como siempre decimos y como dice tu palabra, que cumpla el propósito por el cual tú nos la envías en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues volviendo a este versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, esa palabra que leemos en la nueva versión internacional, que es timidez, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez. Probablemente te suene un poco extraño porque estamos acostumbrados a la versión Reina Valera del 60, donde dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y lo cierto es que esa palabra que se traduce en la Reina Valera como temor proviene de una palabra griega
que es la palabra deilia. Deilia. Pues deilia, que es una palabra del koiné antiguo, del griego antiguo, se traduce literalmente, sin embargo, como timidez o cobardía. Se usa la misma expresión en diferentes lugares en la Escritura. Da más la sensación no tanto de un temor en el sentido de terror, sino más bien algo relacionado o vinculado a la cobardía, al temor o a la vergüenza, que podríamos decir también. Aunque la palabra temor es mucho más amplia, mucho más genérica y podemos aplicarla en infinidad de cuestiones relacionadas con la vida, la timidez, la vergüenza o la cobardía son expresiones, son patologías del temor que denota una vulnerabilidad extrema de quienes la padecen. Yo no sé si tú eres una persona vergonzosa. Yo, para nada. Yo tengo otros problemas, pero no soy nada vergonzoso. ¿Tú eres vergonzoso? ¿Puedes levantar tu mano? Hay muchas personas tímidas aquí. La timidez, en otras palabras, la timidez realmente es una forma de temor, ¿sí? La vergüenza es también una forma de temor y la cobardía es también una forma de temor. Conviene decir, y esto es importante que partamos de esta base, conviene decir con rotundidad, antes que nada, que no hay temor que el Espíritu Santo no pueda doblegar. ¿Estás de acuerdo conmigo? No hay temor, no hay miedo, no hay vergüenza, no hay cobardía que el Espíritu Santo no pueda doblegar. Biblia para demostrarlo, y no lo tengo en mis notas, pero lo comparto contigo. Acuérdate de Pedro en el patio del sumo sacerdote. ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Cuántas veces le dio miedo, le dio temor exponerse al riesgo de ser identificado como uno de sus discípulos? 3 veces. Aquel hombre acobardado y avergonzado que tenía temor de lo que le pudiera ocurrir, sin embargo, el día de Pentecostés fue capaz de proclamar aquel glorioso sermón después de la experiencia pentecostal en aquel aposento alto, donde muchos judíos que venían de diferentes lugares, diferentes regiones del mundo, venían a Jerusalén a adorar, y dice que escucharon los misterios de Dios en su propia lengua. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda doblegar. Mira, algunos de los más grandes predicadores de la historia fueron capaces de vencer su gigantesca timidez con la ayuda del Señor Todopoderoso. Así que ánimo, no hay nada que no pueda ser transformado y cambiado por medio del poder de Dios. Pero como siempre estarás de acuerdo conmigo que Dios es tan bueno y tiene tan alta consideración por nosotros, que nos salvó y nos redimió, etcétera, etcétera, pero además le gusta que seamos participantes de las cosas que Él hace, colaboradores del Espíritu que Él ha enviado. Entonces, de la misma manera que Él actúa, nosotros necesitamos conectar con esa iniciativa de parte de Dios a nuestro favor, para que aquellas cosas gloriosas que Él tiene en mente hacer puedan materializarse. Nuestro particular sentido del pudor nos puede paralizar y nos puede mantener congelados sin poder dar expresión a lo que bulle dentro de nosotros. Y yo creo que hay pocas cosas tan frustrantes, ¿no? Cuando hay algo que bulle en tu interior y quieres encontrar los cauces para poder compartirlo, para poder comunicarlo, y te encuentras con un impedimento, con un freno que te atenaza y que te congela completamente y te frustra y pierdes la oportunidad de poder expresar lo que sientes, incluso de poder ayudar o edificar en el contexto, por ejemplo, de la iglesia. Nos puede privar de alcanzar incluso nuestro llamado o de liberar el talento inherente que hay dentro de nosotros. Dios nos ha dado dones y habilidades a todos y cada uno de nosotros. Y a veces es difícil, no sé si te pasa a ti, que muchas veces dices, bueno, Señor, ¿y cuál es exactamente la habilidad o el don o la capacidad que tú me has dado? Y es un buen motivo de oración, porque lo cierto es que Dios reparte dones. ¿Amén? Dios reparte habilidades, Dios reparte capacidades,
para hacer cosas en el poder de su Espíritu. Nos da una vocación y un llamado a cada uno de nosotros para cumplir una parte de la misión que todos hemos recibido de parte de Él. En la Biblia leemos de muchas personas que por una razón u otra tenían miedo, tenían temor. No sé si recuerdas a Gedeón. ¿Te acuerdas de Gedeón, que dice que estaba en el lagar y qué estaba haciendo? ¿Te acuerdas de lo que dice el texto? Aventando el trigo. ¿Sabes una cosa? El trigo jamás, jamás, jamás de los jamases, no sé si hay alguien aquí del campo, pero si no hace falta ser del campo para saber cómo funciona, precisamente por eso se llama aventar. Aventar tiene que ver con el viento. Lo que hacían y lo que se hace hoy en día también es, bueno, ahora ya se utiliza maquinaria y demás, pero antiguamente lo que se hacía era aprovechar los días donde soplaba el viento para lanzar la paja y el grano, para separar el grano que caía por efecto de la gravedad, y la paja y aquello que no servía se lo llevaba el viento. Eso era aventar. Pero claro, evidentemente en un lagar eso no lo puedes hacer. En un lagar es un lugar cerrado, difícilmente se va a poder aventar el trigo. Y Gedeón, que era un hombre temeroso de los madianitas, estaba escondido intentando hacer algo que por física pura era muy difícil conseguir. Mira, ¿sabes? Hay un montón de personajes populares en nuestro tiempo, de famosos, famosetes y famosillos, que han vivido esa experiencia y se han tenido que enfrentar a una timidez extrema. Por ejemplo, Harrison Ford. ¿Cuántos han visto Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, todas estas películas y muchas otras? Uno de los iconos de la década de los 80 reconoce a día de hoy todavía que siente auténtico pánico cada vez que tiene que hablar en público. Entonces, cada vez que él tiene que ir a recoger un premio, es realmente una odisea para él. Es una prueba inconmensurable. Es una dificultad extrema para él. No te lo imaginarías viéndole con las entregas de premios, con esa timidez. Imagínate que alguien le dijese, bueno, hoy te toca a ti dar los premios. La verdad es que lo pasaría francamente mal. Bruce Willis. ¿Cuántos han visto La Jungla de Cristal en sus diferentes versiones? O ¿cómo era esa del fantasma este de, no sé cómo se llamaba? Sexto Sentido o algo así. Pues, ¿sabes? Bruce Willis es lo mismo, es tímido hasta el extremo, hasta la saciedad. Dice que durante décadas estuvo acudiendo a diferentes especialistas, expertos para vencer su miedo escénico. O sea, miedo escénico, es que incluso para rodar una escena lo pasaba mal el hombre, realmente tenía dificultad. Ahora aquí, los de mi generación, ¿cuántos conocen a David Bowie? David Bowie, deberíamos habernos puesto en pie, no es broma. David Bowie, pues tal como él mismo reconoció, dijo, he aprendido a resignarme a lo largo de los años. Antes era incapaz de articular una palabra para explicar cómo me sentía o quién era frente a alguien más. Por suerte, mi música lo ha hecho por mí. ¿Te lo puedes imaginar, David Bowie? Ese hombre camaleónico que siempre cambiaba de imagen y era tan excéntrico y tal. Pues como un tímido patológico. Julia Roberts. ¿A cuántos les gusta Julia Roberts? Estoy hablando en calidad de actriz, por favor, ¿vale? Bueno, no sé, igual también. Julia Roberts, la que llamaban la novia de Estados Unidos, la novia de América en los años 90, y una de las mujeres, una de las actrices más cotizadas en Hollywood, que más dinero han ganado. Ella reconoce que sentía miedo escénico atroz cada vez que estaba frente al público. ¿Y qué es lo que hizo? Pues exactamente lo mismo que Bruce Willis. Buscó ayuda profesional para poder superar su infinita timidez. Ahora bien, pensemos qué habría sucedido si todos estos artistas que nos han encantado en su disciplina, bien sea en las artes escénicas o bien a través de la música, todos estos artistas no hubiesen podido vencer finalmente su timidez. ¿Qué hubiera pasado? Sin duda, pues no podrían haber exhibido, expresado todo su talento, todo el don, toda la capacidad que había dentro de ellos. ¿Imaginas, por ejemplo, a David Bowie ganándose la vida como empleado de gasolinera?
¿O te imaginas a Julia Roberts trabajando como cajera en un supermercado? Bueno, igual hubiera llegado a ministra si hubiera nacido en España, ¿no? Igual hubiera sucedido. Claro que en España podría llegar, como digo, a ministra, lo cual no debe de extrañarnos por lo que sucedió en Estados Unidos. Quiero recordarte que un vendedor de cacahuetes llegó a presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Un actor de cine llegó a presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. ¿Qué es lo que nos puede llegar a limitar, estemos donde estemos o estemos haciendo lo que estemos haciendo? No solamente nos hubiese privado a nosotros de desarrollar nuestros dones y poder expresarlos, sino que hubiésemos privado a los demás de recibir el beneficio de aquellas cosas que Dios soberanamente ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y conociendo el propósito del Espíritu Santo de equiparnos y edificarnos como iglesia. ¿Cuántos creen esto? Que el Espíritu Santo no solo viene a darte algunos dones y algunas habilidades. Los dones y habilidades que el Espíritu Santo te dan no es para que te mires al espejo y digas, wow, qué cosas tan tremendas soy capaz de hacer. No, todo aquello que el Espíritu Santo te da es para que tú puedas ser equipado para edificar el cuerpo de Cristo. Es para edificar a la iglesia hasta que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Eso es lo que dice la Escritura. El propósito y la voluntad de Dios es equipar, edificar, fortalecer, solidificar a la iglesia a través de ¿qué? A través de su espíritu expresándose y manifestándose a través de habilidades y dones que Él reparte en cada uno de nosotros. Cualquiera que sea la forma de temor que te esté atenazando, es en realidad un obstáculo para que no podamos recibir lo que Dios tenga para nosotros. Pero acuérdate de lo que te dije al principio, no es una contradicción. No hay nada imposible para Dios, amén. No hay nada imposible para el Espíritu Santo. Pero lo que tiene que ver con nosotros sí que puede haber un impedimento. Él no tiene impedimento ninguno. No hay nada, absolutamente nada, ni siquiera las leyes de la física que puedan obstaculizar la mano de Dios. Pero en lo que tiene que ver con nosotros, podemos encontrar un obstáculo en nosotros cuando somos incapaces de dar expresión a lo que Dios está poniendo en nosotros. A la vez, Él no quiere que te sientas condenado por ello. Más bien quiere ayudarte, quiere extender su mano sobre tu vida para vencer tu timidez o tu amplificado sentido de la vulnerabilidad. Dios está a tu favor, Dios está contigo, Dios cuentas con Él, Él ya está predispuesto para ayudarte. Y no debes sentirte condenado cuando enfrentas este tipo de situaciones. Por el contrario, debes pensar, Dios está conmigo, puedo superarlo con su ayuda. Mira, quiero contarte un testimonio personal que yo creo que ya lo conté en alguna ocasión. Yo hace muchos años, muchas lunas ya, allá a finales de los 80, yo creo que sería el 88, el 89, por ahí, yo trabajé en el Corte Inglés, de Goya. Y era vendedor, era dependiente. Y vendía grandes electrodomésticos. Vendía frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, aire acondicionado, todas estas cosas. Y tenía un muy buen compañero, un muy buen amigo que se llamaba Pedro. Él estaba en la sección de muebles de cocina, entonces trabajábamos mucho juntos porque él desarrollaba proyectos de cocina para sus clientes y entonces se apoyaba mucho en mí para para ponerle los electrodomésticos y ofrecerle un presupuesto, una oferta, etcétera, etcétera. Y yo comía todos los días con este chico, un chico bajito, menudo, con gafas, con una voz así muy, muy finita, parecía muy poquita cosa. Pero me llevaba fenomenal con él, éramos muy buenos amigos, comíamos siempre juntos y hicimos muy buena amistad. Transcurrieron los años, yo dejé de trabajar en el Corte Inglés, pasaron años, yo tuve la experiencia al cabo de los años de conocer el Evangelio, de conocer a Cristo y un buen día en la iglesia, la primera iglesia que yo empecé a congregarme, que era Amistad Cristiana, muy cerca de aquí, tuvimos cuando éramos muy poquitos, éramos apenas 30 o 40 personas, y casi todos bastante jóvenes,
hicimos una comida de confraternidad, invitamos amigos y demás. Y había un chico que él vivía en una residencia cristiana aquí en Madrid, era un chico de fuera de Madrid, estaba trabajando en Madrid y él vivía en una residencia que había aquí. Y había varios compañeros en esa residencia que pertenecía a su vez a una iglesia bautista de aquí, de Madrid. Y entonces invitó a los compañeros de la residencia. Y estábamos allí en un restaurante chino, que era lo más barato que lógicamente había y que uno se puede costear, hoy también creo. Y, y entonces estábamos ahí y empezaron a sacar unas fotos de una fiesta que hicieron en la Resi, no sé qué, mira, hicimos una fiesta de disfraces. Y estamos viendo las fotos y de repente me encuentro con mi amigo Pedro. Digo, este le conozco yo, este trabajó conmigo. Hace años era compañero mío en el Corte Inglés. Dice, ah, sí, me dijeron, ah, sí, pues viene hoy, le estamos esperando. Y entonces allá apareció Pedro en el restaurante, me vio, le vi, nos dimos un abrazo, se emocionó, empezamos a hablar. ¿Y tú qué haces aquí? Pues mira, es que yo me convertí y empecé a ir a asistir a una iglesia. Y el chico estaba súper tocado y me dijo, yo sentía cada día que debía hablarte, pero no me atreví. Yo sentía cada día que debía hablarte de Cristo, pero la timidez, el temor, la vergüenza a ser expuesto por mi fe me privó de hacerlo. Pero ahora sé que Dios tenía un propósito de buscarte y de hallarte. Es muy interesante comprobar lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer a través de alguien. Quiero hablarte de alguien que hay personas aquí que le conocen. No lo conoce la iglesia, pero aquí hay gente que le conocen. Quiero hablarte de Rubén Garrido. ¿Cuántos conocen a Rubén Garrido? Yo sé que por aquí hay unos pocos. Bueno, Rubén Garrido era uno de mis jóvenes. Yo siempre digo que era de mis jóvenes porque durante años en la iglesia en la que estuve sirviendo durante algo más de 15 años, durante un tiempo estuve ocupándome de los jóvenes. Y teníamos los grupos distribuidos en 3 bloques. Estaban los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes. Y luego ya empezó a surgir también el grupo de los jóvenes adultos, ¿no? Entonces, entre los preadolescentes, 12 años, 11 años, 13 años por ahí como mucho, estaba Rubén Garrido. Y Rubén Garrido era un chico que cuando teníamos las reuniones con jóvenes y sacábamos algo de comer y siempre preparábamos alguna temática o alguna actividad para interactuar, cuando hablabas con Rubén Garrido, que igual al final acaba viendo este vídeo, es que se está grabando, se ponía como las butacas estas. Se enmudecía, se ponía colorado como un tomate y era incapaz de articular palabras. Es más, durante toda su preadolescencia yo fui incapaz de saber exactamente cómo habla, cuál era el tono de voz de Rubén Garrido. Porque realmente el chico era extremadamente tímido. La persona, créeme, más tímida e introvertida que he conocido yo en mi vida. Era realmente un desafío poder tratar con él. Hace algunos años, en esa iglesia donde yo estuve, cada X tiempo, no sé si cada Navidad, celebran una fiesta especial y presentan una obra de teatro, un musical, se lo curran bastante, tienen un grupo de jóvenes muy activos. Y en una ocasión fuimos, Kevin, Vanessa, Pascal y yo, asistimos a la obra de teatro. ¿Y sabes quién fue la persona que tomó el micrófono y presentó el evento? Rubén Garrido. Cuando al cabo de un tiempo pude hablar con él, le dije, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sucedido en tu vida? No me lo puedo creer, te he podido oír por primera vez después de años intentando saber cuál es tu tono de voz. Seguramente ya no sería el mismo. Pues precisamente él había vencido la timidez con la ayuda del Señor. Y hoy en día es un chico, es tímido, pero es un chico que tiene una capacidad de comunicación y le gusta hacerlo. Fue capaz de vencer su timidez. En este punto me gustaría hacer un inciso y me gustaría orar en este momento, no voy a esperar al final, por aquellos que estáis enfrentando un problema de timidez. Tal y como estamos, inclina tu rostro. Si reconoces que hay una dificultad que te priva de comunicarte y de expresar,
Por favor, levanta tu mano, nadie te va a mirar, por favor, vamos a mantener nuestros ojos cerrados y voy a orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Dios poderoso, que imparte el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que ministres a todos aquellos que se identifican con este problema y que les ayudes a superarlo para poder expresar todo aquello que tú pones en su interior para nuestro beneficio. En el nombre de Jesús, sé libre, sé libre, sé libre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarte en este punto de Moisés. ¿Qué tiene que ver Moisés con la timidez? Pues hay un gran debate hoy en día, bueno, existe desde hace mucho tiempo. Yo no sé cuántos habéis oído aquello de que Moisés era tartamudo. ¿Lo habéis oído alguna vez? Todo el mundo ha dado por supuesto que Moisés era tartamudo. Lo cierto es que explícitamente la Biblia no dice que fuese tartamudo, dice otras cosas. Pero todo el mundo ha asumido que era tartamudo. ¿Y de dónde viene esta idea de que Moisés era tartamudo? Pues se encuentra en un texto rabínico, se encuentra en la Midrash Rabbah, que es un comentario rabínico de la Biblia judía, de la Tanaj, y que no atiende a una interpretación literal de la escritura, sino que lo que hace es realmente viene a ser un compendio de historias, de leyendas, en torno a algunas figuras bíblicas que ayudan un poco para, bueno, adornarlo un poco, pero realmente no está fundamentado en la palabra de Dios. Sí está fundamentado en los personajes, en las personas que aparecen recogidas en la historia bíblica, pero digamos que hay ahí toda una leyenda, toda una historia respecto a ellos y en particular a Moisés. Y lo que dice, en este caso, la Midrash Rabbah dice que una vez ocurrió que Moisés, siendo niño y estando en Egipto, jugando en las piernas del faraón, dice que vio la corona que brillaba con gemas preciosas y estiró la mano para alcanzarla, le llamó la atención. Entonces dice que los astrólogos y los consejeros, que eran extremadamente supersticiosos, pensaron que quizá eso podía interpretarse como una intencionalidad del niño ya desde niño para querer o buscar el poder, ¿no? Y que entendían que esto podía ser una amenaza para la corona del faraón. Entonces le sugirieron, fíjate la idea que le dieron a Faraón, le sugirieron que decretara su muerte antes de que pudiera crecer y volverse peligroso y suponer un problema para Faraón. Sin embargo, uno de los consejeros del monarca, repito, todo esto es una leyenda, no sabemos si es cierto. Sin embargo, uno de los consejeros del monarca le sugirió que primero debería poner a prueba al niño para comprobar si sus acciones eran inocentes o había una mala intención en ellos. Entonces, lo que hicieron, asintió el faraón y pusieron 2 recipientes que colocaron frente a Moisés. En uno de los recipientes había oro, había joyas, y en el otro habían puesto unos carbones encendidos, brillantes. Entonces Moisés alargó su mano para alcanzar el oro, lo que más le llamó la atención, lo que más brillaba. Y la leyenda dice que un ángel desvió su mano para que tocara los carbones. Entonces dice la leyenda que él tomó un carbón y que se lo acercó a la boca para chuparlo, se quemó la lengua y de ahí el problema de la adicción que nos relata Éxodo 4, versículo 10, que vamos a ver a continuación. A partir de este relato de tradición rabínica relacionada con el texto bíblico de Éxodo 4:10, se ha asumido que Moisés fue verdaderamente tartamudo. Incluso desde el propio cristianismo se dice, o se ha asumido, que realmente él era tartamudo. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la intrahistoria. Vamos a recordar un poco lo que sucedió y lo que se nos narra en Éxodo. Lo primero es que Dios se aparece a Moisés en Madián. ¿Se aparece a través de qué? ¿De qué figura? Una zarza ardiendo, ¿verdad? Y le encomienda la tarea de regresar a Egipto para transmitir un mensaje a Faraón de parte de Dios, para liberar a su pueblo y dejarle marchar a la tierra de Canaán para que le celebren fiesta. Pero antes, Moisés, fíjate el detalle, deberá presentarse ante los ancianos de Israel. Recordemos que él está con Jetro, con su suegro, en el desierto, ¿vale? En la tierra de Madián, en la tierra de los madianitas. Los judíos están
siendo esclavizados todavía en Egipto. Y entonces él primero tiene que presentarse a los ancianos de Israel para anunciarles el plan de Dios. Entonces vamos a ir juntos a Éxodo, creo que se va a proyectar Éxodo 3, 16 al 18. Te lo voy a leer rápido. Éxodo capítulo 3, versículos 16 al 18 dice así. Le dice Dios: y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor y Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de vosotros, he visto cómo os han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacaros de vuestra opresión en Egipto y llevaros al país de los cananeos, de los hititas, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Los ancianos, atentos a esto, los ancianos de Israel te harán caso. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú os presentaréis ante el rey de Egipto y le diréis: el Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Pues lo que ocurre en ese momento es que Moisés entra en pánico. Entra en pánico pensando en lo que se le viene encima. ¿Recuerdas por qué motivo él estaba en Madián? Él había huido de Egipto. ¿Por qué? Exacto. Porque se vio involucrado en una situación que acabó con la muerte de un egipcio, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces él se fue a Madián. Dice: y ahora voy a volver allí, se acordarán de mí. Ya habían pasado casi 40 años en el desierto, pero ¿me recordarán? Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no te ha aparecido? Éxodo 4:1. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no te ha aparecido? ¿No te has visto en alguna situación de este tipo? ¿Y qué hago si no funciona esto? ¿Y qué hago si no funciona lo otro? ¿Y qué hago si pasa A o pasa B o pasa C? Nótese que en el versículo 18, que Dios le había dicho explícitamente, como he remarcado hace un momento: los ancianos de Israel te harán caso. Pero aun con esa garantía divina, no es capaz de superar ese temor, ese miedo, y expresa: ¿qué hago si no me creen? Abramos un paréntesis. ¿Cuántas veces has recordado un pasaje bíblico en medio de un tiempo de adoración? ¿Cuántas veces has sentido un fuerte deseo de orar por alguien o de exhortarle acerca de cualquier asunto? ¿O has sentido una necesidad de elevar tu voz en la adoración o de levantar un clamor al Señor en medio de una reunión cristiana? ¿O te ha venido un pensamiento insistente relacionado con un momento específico en mitad de un culto y permitiste que ese impulso se hundiera a causa del temor, a causa de la vergüenza, a causa del miedo, a causa de la timidez? Entonces, volviendo a Moisés, Dios le otorga a Moisés la capacidad para hacer algunos prodigios impresionantes: convertir su vara en una culebra, someter su propia mano instantáneamente a los efectos de la lepra y sanarla instantáneamente, y transformar una porción de agua del río Nilo en sangre. Le dice: no te preocupes, tú ve. Si no te creen, yo te voy a dar un poder para hacer grandes prodigios. Estamos hablando con los ancianos de Israel, todavía no había llegado a Egipto. Te voy a dar la capacidad de hacer grandes cosas. No tengas ningún temor. No te preocupes, voy a darle soporte a la vocación y al llamado que te doy. Aún así, Moisés consigue enojar a Dios. Yo creo que es difícil enojar a Dios, ¿no? Bueno, no lo sé. No sé, a veces quizá apelando a su dificultad para hablar en público. Mira lo que dice Éxodo 4, 10 al 15. Éxodo 4, 10 al 15. Mira lo que dice Moisés. Creo que está ahí proyectado. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este tu siervo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar.
Y dice Dios, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré qué debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. Manda a otro, por favor, ¿no? Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés, fíjate hasta qué extremo, y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás tus palabras en la boca y yo os ayudaré a hablar a ti y a él y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Fíjate, Dios no pone en duda la dificultad oratoria de Moisés, pero aún así le escogió para una misión. Dios sabe, Dios conoce la dificultad. Es curioso cómo Dios hace las cosas. Un buen amigo mío siempre decía y siempre dice que Dios hace las cosas de manera que no queda ninguna duda de que solo Dios podía haberlo hecho. Porque Dios siempre escoge quizá a lo último que uno podría pensar. ¿Te suena de algo? 1 Corintios 1:27, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Escogió al cobarde de Gedeón, del que hablamos antes, para derrotar a los madianitas. Escoge a Moisés, un hombre por un momento violento, por un momento tosco y con dificultad para expresarse, para liberar a su pueblo, para ser caudillo de Israel. Dios reconoce la limitación de Moisés, pero no por ello deja de escogerle y de llamarle. Nos enfrentamos entonces a un hombre escogido y llamado por Dios, escucha, para una misión de restauración y salvación de un pueblo elegido de entre todos los pueblos. Un caudillo que a pesar de su apariencia de debilidad será la voz de Dios para guiar a su pueblo de la esclavitud a la libertad, de la miseria a la abundancia, de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y cuando el apóstol Pablo escribió este texto de 1 Corintios 1:27, ¿sabes en quién estaba pensando? En ti y en mí. Estaba pensando en la iglesia. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes. ¿Y esto que hizo Moisés no conecta acaso con la misión de la iglesia? ¿No somos nosotros los voceros de Dios? ¿No somos nosotros los profetas de este tiempo? ¿No somos nosotros los que hemos sido llamados a ser la luz y la sal de la tierra? ¿No somos nosotros los que tenemos que guiar a una nación, a una civilización, a una generación que vive totalmente de espaldas a Dios y poder decirle, ¿hay otra tierra más allá? Vives bajo la esclavitud, vives bajo la servidumbre de tus propias pasiones, de tu propia voluntad, de tu mente entenebrecida, de tus propios pecados que te arrastran a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, no lo olvidemos. Y Dios nos ha llamado a nosotros a decir, ven, hay una alternativa para tu vida. Jesús, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y hemos estado escuchándolo durante las últimas semanas. Y a viva voz dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Recuerdas la roca en el desierto que se encontró el pueblo de Israel? Que golpearon y manó agua. Jesús sigue manifestándose a esta nación, a este pueblo, a este mundo, como aquel que sacia toda la sed. Hoy en día tenemos en medio nuestro a un líder infinitamente superior a Moisés. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien habita en nuestros corazones, que preside nuestras reuniones por medio de su Espíritu.
Él también usa personas tímidas, personas miedosas para edificar su iglesia. Y como Dios otorgó a Moisés la ayuda de Aarón para cumplir su llamado, hoy el Señor Jesucristo, no hoy, desde hace más de 2000 años, Él envió su Paracleto, envió a su Espíritu Santo sobre la iglesia para empoderarnos y darnos capacidad para superar todas nuestras limitaciones. El Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida y quiere darte la capacidad para liberar todo aquello que te obstaculiza para poder ser usado en una magnitud, en una manera que nunca habrías imaginado. Y es porque Moisés respondió al llamado de Dios que, apoyándose en Aarón y liberándose de sus limitaciones, cumplió su misión, siendo testigo con todo el pueblo de maravillas increíbles que el Señor hizo en el trayecto a Canaán. ¿Qué hubiera sucedido si Moisés finalmente hubiese dicho no? Pues seguramente Dios se hubiera valido de otro, probablemente. Pero sin duda alguna se hubiera visto privado de poder ver la columna de humo en el día, la columna de fuego por la noche y de ver los milagros que Dios hizo. El caer cada mañana del maná prometido para alimentar a su pueblo. De tantas y tantas cosas que Dios hizo. Abrir el Mar Rojo para que su pueblo pudiera huir y llegar a su destino. ¿Quieres tú liberarte del temor, de la vergüenza, de la timidez que obstaculiza el poder de Dios que bulle dentro de ti? Yo he tenido oportunidad de hablar con muchas personas que viven esa situación y que ellos mismos reconocen que hay algo de Dios dentro de ellos, pero que no encuentran el cauce y la manera de expresarlo. ¿Qué te está limitando? La fe es compleja, es complicada, nos desafía constantemente. Somos llamados a vivir por fe y para fe. No vivimos por vista, vivimos por fe, porque la fe es el poder de Dios en nosotros que activa lo sobrenatural, lo increíble, lo maravilloso. Si tan solo somos capaces de dar un paso de fe y decir, sí, me expongo, me arriesgo, en medio de una reunión, agarro, como ha hecho en esta mañana Vanessa y como ha hecho también Laura, tengo algo de parte de Dios, aquí estoy. Esto es lo que creo que dice el Señor. ¿Sabes? Johnny, voy a orar por ti. Siento que Dios pone en mi corazón que ore por ti. No sé, hay algo, quizá, no sé exactamente, o quizás sí lo sé. Voy a exponerme al riesgo de estarme equivocado, pero voy a orar por ti. Confía en Él. Confiemos en el Señor mientras suben los músicos para arriba. Les pido que suban, por favor. Confía en Él y no serás avergonzado. Porque Él produce en nosotros, escucha, Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses 2:13. No permitas que la timidez, que un sentido exacerbado, exagerado de la timidez, de la vergüenza, te limite para edificar el cuerpo de Cristo, para extender el reino de Dios, para ser usado por Dios. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades. Pueden ser que sean habilidades creativas, pueden ser que sean habilidades artísticas, habilidades técnicas, habilidades para predicar, para cantar, para servir, para sanar enfermos. Quizá lo has probado. Seamos audaces. Sí, iglesia, seamos audaces, seamos arriesgados. Nadie te va a juzgar. ¿Alguien va a juzgar a alguien aquí? Que salga inmediatamente. Nadie te va a juzgar por ello. Da un paso al frente, no tengas temor, no tengas miedo. He hablado con personas que en ocasiones me dicen, intento en la alabanza, en la adoración, intento levantar mis manos, pero es como si de repente pesaran como el plomo. No puedo, no soy capaz. Me gustaría liberar una expresión de gozo en mi interior, gritar que Jesucristo es lo más grande que ha ocurrido en mi vida. Y no soy capaz de hacerlo. Libérate. Ponte a prueba. Pon a prueba la efectividad de la fe. Y Dios va a romper tus cadenas, te va a liberar, te va a bendecir
y nos va a bendecir a nosotros gracias a ti. Que Dios te bendiga.